La pandemia ha impactado nuestras vidas como nunca lo imaginamos, pero también nos ha hecho reflexionar sobre la vital importancia de las relaciones sociales. Conversaciones con Marco Espíldora es una invitación a conectarnos en torno a diversos temas de salud, cultura y patrimonio, siempre con un enfoque gerontológico. La idea de hoy es poder abordar el envejecimiento desde diferentes expresiones del arte, manifestaciones y también miradas. En primer lugar, quiero agradecer la presencia de Soledad Gaspar. Ella es actriz, docente y directora de teatro, directora de la obra Niebla, que hace ya algunos días se viene presentando en forma virtual con las actrices Gabriela Hernández y Gloria Muchmayer. Bienvenida a esta conversación, Soledad Gaspar. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí. Y desde Montevideo, Uruguay, quiero dar también las gracias por la presencia a Mónica Yadó. Ella es docente, investigadora del Centro de Estudios Interdisciplinarios sobre Envejecimiento de la Universidad de la República en Uruguay y miembro del comité organizador del primer Festival de Cine sobre Envejecimiento. Bienvenida, Mónica. Muchas gracias por la invitación y un placer compartir este espacio con ustedes, que estoy ansiosa por conocerlos a todos y compartir experiencias. Desde Santiago, aunque es antofagastino, también quiero dar la bienvenida y el agradecimiento a Carlos Fernández, cuyo seudónimo es Carlos Ferdón, dibujante y creador hace 11 años del personaje Don Serapio, autor también de varios libros, así que muchas gracias, Carlos, por estar con nosotros. Muchas gracias a ti por considerarme e invitarme al panel. Espero Gracias, estar a la Carlos. altura. Gracias. Y también queremos saludar la presencia virtual de Javiera Fuentes y también de José Pepe Cárcamo. ¿Por qué? Porque ellos forman parte del equipo de trabajo. Ella es periodista, editora, él es también periodista y productor general de la campaña televisiva Lo viejo es tu forma de mirarlos, de Mi Causa, Mi Mega. Bienvenida, Javiera, y bienvenido, José. Muchas gracias y también esperamos estar a la altura. También muchas gracias a todos, gracias por la invitación a ti, querido, y a Mónica, a Soledad, a Carlos y Gerardo, un gusto también de estar compartiendo hoy día esta experiencia que para nosotros también ha sido un agrado conocerla también. Y aquí estamos para compartir. Bueno, y finalmente, muchas gracias. Finalmente queremos saludar y agradecer la presencia del doctor Gerardo Fache, médico geriatra, presidente de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile e impulsor hace unos 7 años, él me puede corregir después, de la iniciativa de cine y envejecimiento además. Así que tiene su qué también la invitación a Gerardo. Bienvenido. Muchas gracias, Marco, y muy contento de compartir aquí con puros artistas. Vamos a ver ahí si desde la mirada nuestra, que es la menos ahí probablemente glamorosa dentro del área del arte, podemos ahí sacar algunas conclusiones y proyecciones. Así que gracias por la invitación. Soledad Gaspar, ¿es tu primera experiencia esta obra de teatro Niebla? ¿Tu primera experiencia de trabajo con actores mayores, entre comillas? Sí, es la primera obra que dirijo con 2 protagonistas de tercera o cuarta edad, parece que se está diciendo ahora, ¿no? Ya no es tercera edad. Tercera, cuarta y hasta quinta edad, porque tenemos una cantidad importante de centenarios en Chile. Sí, solamente comentar que ha sido un placer trabajar con ella, un aprendizaje desde el comienzo, ha sido una aventura, como siempre lo es hacer teatro, pero en esta oportunidad en particular, porque con estas 2 grandes actrices que todo el mundo en Chile los conoce y que son tan queridas por el público, ¿no? Entonces había ahí como una doble dificultad. Claro, la dirección, bueno, es una dupla femenina porque
Isidora Stephenson escribió esta obra, ¿cierto? Sí, sí, la escribió la Isi, entre las dos, un poco ella principalmente, pero sí, nuestra idea, nos encargaron hacer una obra que se hiciera virtual, entonces siempre nuestra idea estuvo en que fueran dos amigas conversando por Zoom, con las dificultades que significa siempre conversar por Zoom, pero sobre todo en mujeres que no son precisamente muy asiduas a la tecnología. Claro, un desafío también ahí importante en estos días, ¿no es cierto? Sobre todo, tú mencionabas el tema de la tercera, la cuarta, la quinta edad, y el tema de la brecha digital, Gerardo, que es un tema que no es solamente un problema de edad, porque también los más jóvenes hemos tenido que adaptarnos al uso de plataformas, Javiera, José, Mónica, y bueno, todos tenemos las capacidades cognitivas para aprender nuevamente, ¿no es cierto?, el uso de una nueva tecnología, Gerardo. Claro, la edad no es no es una limitante. Obviamente hay códigos que para los que hemos tenido algún contacto con tecnología se les son más fáciles en esta primera aproximación, y puede que esos tiempos para poder acceder a poder ser una calidad de espectador a usuario son menores, pero también uno mismo va viendo que va quedando algo detrás también de otros procesos tecnológicos, y esto es algo muy rápido, y por lo cual ha sido un tremendo desafío, pero también hemos visto como muchas personas mayores han sido capaces también en sus tiempos y en sus propias capacidades de poder ir dando respuesta a eso. Y también por lo mismo, entendiendo que este grupo es tan heterogéneo hoy día, yo soy de la postura de no diferenciarlo entre tercera, cuarta, quinta edad, porque al final es como encasillar de que vamos a encontrar algún patrón especial en un grupo particular, y nos damos cuenta que hay personas de 100 años que no les cuesta absolutamente nada, y yo tengo amigos contemporáneos a mí que todo lo contrario, que ven una tecnología y saltan inmediatamente a otro tipo de instancia. Entonces, yo creo que cerrar la posibilidad de, por solamente el hecho de ser una persona mayor, es otro ejemplo de este edadismo que es tan habitual de ver en nuestra sociedad, y que es una barrera que tenemos que tratar de erradicar de raíz. Yo creo que Niebla, bajo la mirada desde nosotros, con Javiera, desde el audiovisual, desde la televisión, desde el arte, quizás también es un acierto hoy día, Soledad, mostrar esta obra, que también habla mucho de lo que ha sido también nuestra campaña, que Los viejos, tu forma de mirarlo, y con todo este edadismo que también habla Gerardo. Me quiero detener en el tema de las actrices, que para nosotros tiene mucha relación a nivel de este arte, que siempre nos ha unido en la televisión, a través de las teleseries y a través del teatro. Y creo que ha sido fundamental también en la participación de estas dos tremendas actrices, que hemos tenido también con la Gaby Hernández acá en Mega, de tener la posibilidad de trabajar con ella, y también de haber participado con nosotros dentro de la campaña. Siento que Niebla resume mucho de lo que está pasando al día de hoy con el tema de esta pandemia, que en su primer paso, o hace un año quizás muy exacto, fueron los primeros, fue la primera línea quizás de a quienes debíamos cuidar. Y Niebla se presenta al día de hoy bajo esa mirada de cómo de estas personas mayores acceden a esta realidad final que nos convoca, que es esto lo que estamos haciendo ahora mismo, a través de estos conversatorios que son a través de un Zoom. Le quería contar a Gerardo que en forma más doméstica, muy familiar, mi papá y mi mamá también son gente de edad, y a mi mamá le costó mucho adaptarse al tema de partida del WhatsApp. Fíjate que la primera conexión que tuvimos, te quiero decir que yo vi la oreja de mi mamá a través de una videollamada, o sea, tenían la acción de hacer esto. El celular era un paso, pero el tema de la videollamada, ya tú veías la oreja, o sea mamá es de frente, es todo un proceso. Y me detengo en Niebla porque presenta esa mirada finalmente, y tiene como bajo estas dos personas que también son muy representantes de lo que estas personas a esa edad pueden hacer, seguir trabajando, seguir actuando,
y nos manejábamos bajo esa difícil relación que decía recién Gerardo, de establecerlos bajo una determinada edad, de la tercera, de la cuarta, de que si son capaces o no. Hoy día nos encontramos también con otro actor, no actor, que bajo esta película nominada al Oscar, El Agente Topo, que nos narra también un poquito de esa mirada que nosotros, como decía recién Marco, voy a tomar sus palabras, de nosotros jóvenes, miramos, cómo los miramos. Y la invitación de Mega, la invitación a través de esta campaña de los viejos, tu forma de mirarlos, condensa y robustece mucho esa mirada que tenemos nosotros al día de hoy. Por eso mi admiración profunda, Soledad, con su dirección de Niebla, porque de verdad un aporte. El otro día leía una crítica una crítica de teatro en el Mercurio, que hablaba de lo bien dirigido que estaba, así que un honor compartir contigo este conversatorio, Soledad. Acá viene un trocito de Niebla. Anita, pero acuérdese que no se puede salir mucho. Ah, de veras. Me había olvidado. Mira, que aquí, oye, anda tanta gente para arriba y para abajo que se me olvidó. Bueno, cuando pueda venir, me trae el diario, ¿ya? Benita, pasa que... Chupaya. Lo escucharon, parece. ¿Qué pasó? Están golpeando la puerta. No la puedes tener con llave, pues acuérdese. La retaron. ¿Qué crees tú? Pucha. Mira. ¿Qué es eso? La merienda. Gracias, Soledad. Bueno, para entusiasmarse, ¿ah? ¿Cuánto dura la obra? 40 minutos, y mañana tenemos nuestra última función porque el domingo tuvimos que cancelar porque hubo apagón en Santiago, así que todavía los que no han alcanzado a verla pueden hacerlo. Tenemos función, conversatorio con las actrices, con una invitada muy especial. Así que los dejo a todos muy invitados. Mónica, estábamos hablando del cine, del teatro al cine. Bueno, muchas de las actrices que comentaba Pepe y que conoce Javiera también, han actuado en cine, ¿ya? Por lo tanto, estamos hablando de una iniciativa internacional que es este festival. ¿Cómo nace esta idea? Mónica, tú eres además especialista en el tema. Sí, nosotros lo que queríamos era poder convocar a los productores de cine, tanto amateur como profesionales, a poder mostrar, podríamos decir, a discutir y a expresar otras formas alternativas de ver al envejecimiento, al paso del tiempo. De hecho, jugamos con esa consigna de miradas a través del tiempo, porque inclusive queríamos ir más allá del envejecimiento en los cuerpos humanos, ¿no? Y poder también introducir lo que es la dimensión temporal e histórica, digamos, de todo lo que compone lo humano, que también es el patrimonio cultural, el patrimonio histórico, digamos, el ambiente en el que vivimos. Entonces la convocatoria fue como muy, muy amplia, pero haciendo énfasis en cómo podemos percibir y producir un lenguaje sobre el envejecimiento que no reproduzca estereotipos, que habilite muchas formas de envejecer, formas alternativas, ¿no? Entonces esa era como la convocatoria, el desafío que buscábamos. Nos llamó mucho la atención, digamos, hacía tiempo que veníamos viendo la cartelera de la oferta comercial de cine sobre envejecimiento, cosas maravillosas sin duda, pero también muchas cosas muy estereotipadas, y de alguna manera queríamos como, bueno, largar ese desafío. Y lo largamos con, digamos, con muy poca experiencia, ¿no? En lo que tiene que ver con organizar festivales de cine,
si bien en el equipo tenemos docentes de lo que es la Facultad de Información y Comunicación, especializados en lenguaje cinematográfico y también productores de cine, básicamente nunca, ninguno de los del equipo había organizado un festival. Algunos habían participado de festivales, pero nunca habían organizado el propio festival. Entonces la convocatoria era a estimular a una producción nacional en este marco de desafío internacional. Y por ahí la propia inexperiencia nos dejó con algunos problemas, ¿no? Porque realmente nos invadió la producción internacional. Fue realmente desbordante aquello. Llegaron producciones de todos los continentes, producciones digamos, con una diversidad cultural y con una diversidad de propuesta en términos de género muy, muy variada, lo cual nos llevó muchísimo trabajo, mucho más del trabajo que lo que nos podíamos imaginar. En principio porque pensábamos, y bueno, a ver, tímidamente, ¿quién vendrá? ¿No? O sea, no pensábamos jamás la respuesta que tuvimos, y bueno, fue muy buena. Todavía estamos esperando a que la pandemia nos permita hacer la proyección físicamente, pero bueno, ya tenemos los cortos premiados por categorías, digamos, hemos convocado a gente con mucha experiencia en cine para funcionar como jurados, y de alguna manera combinar todo este proceso de lo que es la convocatoria y selección de los cortos con todo un proceso de difusión en medios como por ejemplo, pero también con un proceso de trabajo con cineforos, con liceos y barrios, ¿no? Y comunidades, para poder estimular, digamos, lo que sería el trabajar este lenguaje audiovisual y, digamos, nosotros ya estamos trabajando la segunda edición del festival, ¿no? Qué bien. Entonces, de alguna manera lo que queremos es ampliar la discusión de lo que es estas producciones que se presentaron. Hicimos una selección de ellas para trabajar diferentes temáticas que aparecen en discusión en estas propuestas. A propósito de las temáticas, Mónica Yadó, tú hablabas de las miradas sobre el envejecimiento, lo importante que es poder superar los estereotipos, ¿no es cierto? Toda la imagen negativa, sobre ello ha trabajado la campaña Mi Causa, Mi Mega, y Carlos Ferdón, con su personaje Don Serapio, también en los últimos años ha participado de diferentes iniciativas con la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile, Fundación Ámanos, y hace muy poco también se publicó un libro con terapeutas ocupacionales, Carlos, que habla de las aventuras en el contexto de la pandemia, de Don Serapio. Todas son iniciativas que me han invitado a participar, producto del personaje de tira cómica que yo hago, que es Don Serapio, que de alguna manera solo como que se fue arrinconando y tomando la bandera del dibujo representativo de los adultos mayores. Entonces como que por ahí como que me empezaron a invitar a este tipo de proyectos, y bueno, al principio era como charla, así como hablar de mi experiencia, que yo no experiencia y conocimiento en las personas mayores yo no tengo. Yo soy como humorista gráfico, yo un personaje, y trato de que esa sea mi línea, el humor. Y el que sea un personaje que sea un adulto mayor fue como un accidente. Pero poco a poco, a través del tiempo, lo fui desarrollando, como que la gente lo fue tomando como un abanderado, y como que me empezaron a invitar a este tipo de proyectos. Oye, Don Serapio es como un personaje representativo, lo queremos ocupar en esta campaña, en este proyecto, y me fueron invitando. Entonces yo como que por ahí empecé. Ellos son los que aportan el conocimiento, y yo le coloco como los dibujos, la ilustración en este caso.
Bueno, en un comienzo yo me acuerdo que estaba golpeando las puertas de los periódicos, yo quería publicar una tira cómica y me hablaban mucho de que un personaje funcionaba mucho mejor que hacer chistes aleatorios. Entonces yo tuve que buscar en mi memoria cuando chico había hecho un personaje que en ese tiempo se llamaba Lamiro, porque mi bisabuelo se llamaba Lamiro. Se llamaba Lamiro. Y después le hice como un sorteo y le cambié el nombre y quedó como Don Serapio, así como las redes sociales. La gente como que empezó a votar por un nombre y como que Don Serapio fue el ganador. Y nunca me lo proyecté demasiado porque yo no pensé que como que no iba a durar mucho, que la idea se me iban a acabar. Pero como que el personaje le fui añadiendo más personajes. Al principio era Don Serapio solo con un perro y tenía como una lucha con las palomas, una relación de amor y odio. Y después como que apareció una esposa de Don Serapio, después apareció una prima de la esposa, después apareció el mejor amigo de Don Serapio, entonces se armó como toda una pandilla. Y de a poquito fue desarrollando, como les decía yo, al principio no fue intencional que yo me metiera como en este rubro del adulto mayor y que tratara de tocar estas temáticas, sino que yo lo hice porque era un personaje que no estaba muy explotado en el mundo de la caricatura, en el mundo de las tiras cómicas, como que cuando tocaban el tema del adulto mayor era como siempre el abuelito vitamina o el personaje secundario dentro de una tira cómica, y se lo tomaban medio como también como burla. Así. Entonces yo traté como que siempre fuera más que una burla, un homenaje, y siempre me ha gustado el hecho de que parezca como una tira cómica antigua. Y con lo que respecto a lo que decía Marco, claro, yo después con el tiempo me fui dando cuenta que yo tenía una historia de mi infancia muy relacionada con mis bisabuelos, porque mi madre me dejaba a cargo de mi abuela materna y como ella era viuda, se iba donde sus papás a pasar la tarde y sus papás eran mis bisabuelos, que ya eran de los abuelos antiguos, de los viejitos viejitos. Tenían como todos esos tips de los abuelos de antaño, donde la abuelita cocinaba galletas y el abuelo te conversaba y se quedaba dormido y después despertaba y como que retomaba el hilo de la conversación. Entonces como que después con el tiempo, cuando yo iba desarrollando este personaje, me di cuenta que yo tenía esta marca de mi infancia y como que empecé a incorporarla en el personaje. Carlos, tú hablabas del humor, y el humor es un elemento y un recurso muy importante, Javiera Fuentes, en la campaña, en lo que hemos visto en las redes sociales de la campaña de Mi Causa, Mi Mega. Se ha hablado acá también mucho como de todo lo que es la producción, desde quién produce, y a mí me pasa un efecto bien interesante porque yo soy en el fondo también la persona que está recibiendo un poco desde las redes sociales el feedback de la audiencia. Y en ese sentido me pasa mucho con el tipo de contenido que nosotros digitalmente sobre todo hacemos en Causas, que llama mucho la atención como lo alegre, pero lo alegre no necesariamente como en lo chistoso, sino que también como en lo positivo, va quedando mucho en la retina de la gente. Y como bien dices tú, no son solamente las habilidades, aunque hay que decir evidentemente que siempre una persona muy mayor que tenga grandes destrezas llama mucho la atención. También todo tipo como de habilidades positivas o actividades que a nosotros nos resuenen cercanamente tienen muy buena llegada. No sé si es necesariamente porque no las conocíamos, pero sí, todo lo positivo tiene una muy, pero muy buena recepción. Soledad, el humor está muy presente en Niebla. Es una comedia, pero que tiene algunos tintes negros también y algunos momentos tristes, sí. Pero sí, todo el comienzo de la obra parte con esta desconexión que les cuesta a las dos, como cada vez que, recuerden la primera vez que entraron a una conversación por Zoom, que no se escucha, que no me veo, entonces parte así y medio que actualizándose que han hecho una a la otra, entonces se ríen las dos con muy buen sentido del humor. Definitivamente ellas son
personas muy agraciadas, ¿no? De repente yo tenía que bajarles como, ya, pero chicas, esto no está, no nos riamos tanto de esta parte, que igual es triste, o no sé, yo iba ahí como midiéndolas, ¿no? Porque entre ellas además son muy amigas desde hace 40 años más, entonces todo el rato estaban también tirándose muchas tallas internas que yo no entendía del todo, entonces era como, ya, pero a ver, concentrémonos, el texto, qué sé yo. El humor, Gerardo, y la abuelidad o el abuelazgo han estado muy presentes en películas que tú conoces y que se han exhibido en estos ciclos de cine envejecimiento, y que son películas que abordan temáticas o problemáticas de la vejez y las personas mayores. Claro, en efecto, esa es también un poco la gracia, porque en general se tiende a monodimensionar lo que es la figura del envejecimiento y resaltando los ámbitos negativos, y estos matices es lo que hace tan rica, porque son tan llenos de experiencia, llenos de anécdotas. No sé, yo recuerdo los primeros ciclos que hicimos, una primera película que proyectamos fue Elsa y Fred, por ejemplo, las dos versiones, la versión inglesa y la versión Sí. española argentina. Y ahí también es muy entretenido porque el humor se ve de cierta medida reflejado, que es absolutamente internacional, las mismas problemáticas, pero habían también algunos chistes que no cabían en la cultura de una sociedad como es anglosajona versus una latina como la nuestra. Entonces habían chistes que no estaban y estaban transformados en otra figura, y otros que lograban trascender a lo que son estos aspectos culturales. Entonces ahí uno se da cuenta también de la riqueza también de estos mismos procesos que son tan y también películas de las más serias como Una historia sencilla, también tenía una cantidad de imágenes de humor que estaba dentro de lo que es la presentación del ciclo del Festival de Cine. También ahí uno ve algunas imágenes, que es una película que es una película súper seria, súper de un humor muy negro, pero que tiene personajes que son muy graciosos, y también dentro de la misma figura del personaje principal aparecen situaciones muy, muy divertidas, que como también plantea Soledad, a veces entramos en una mezcla entre lo trágico y lo cómico, y situaciones como el absurdo, las cosas que no resultan, uno las puede dar vuelta y tener una lectura también jocosa ante eso. Entonces eso también es entretenido de lo que se da con la vejez, que te da esta perspectiva de poder tener una capacidad de reírse de uno mismo que nos cuesta más también, que uno que está lleno de trancas y toda la cosa, y uno dice, ya, yo ya pasé por todas estas cosas, me río de lo bueno, de lo malo, de lo divertido, de lo trágico, tengo esa capacidad que cuesta tanto. Así como muchos protagonistas han aparecido en la campaña, personas comunes y corrientes, y también celebridades de todos los ámbitos. Ha sido muy interesante ver premios nacionales, por ejemplo, de la ciencia. Hemos tratado de buscar siempre, también muy relacionado con lo que recién decía Gerardo, dentro como de lo que es lo heterogéneo de no solamente el envejecimiento, sino que también todas las personas. Entonces, en ese sentido nos hemos podido encontrar con historias asombrosas, no solamente de científicos, sino que también de deportistas, de emprendedoras, de quienes estudian, gente como Pilar también, que también trata de apropiarse de ciertos espacios que uno pensaría que generalmente, incluso por dificultades que vienen con la edad, uno podría decir, ya no escribe o ya no puede leer o tiene ciertas dificultades. Nos hemos dado cuenta que en el fondo es todo lo contrario, y que la heterogeneidad también en el envejecimiento es muy interesante, y es una de las cosas también súper importantes que hemos tratado de plasmar en la campaña. Lo otro que también nos ha funcionado muchísimo, Marco, y también uniéndome a lo que decía Gerardo, este sentido del humor que hace poquito has hablado, pero también desde lo que ellos al día de hoy son, que son como un tesoro vivo y que muchas veces a todos nos cuesta como ver. Yo no sé si me ayudas a compartir algo, Marco. Ah, sí, te puedo convertir hospedador, por supuesto. Sí, para nosotros también ha sido un acierto, y tiene mucho que ver también lo que hablaba la Sola hace poquito, esta invitación a las grandes actrices, a los grandes rostros, que compartimos una pantalla donde rostros no conocidos, como Miguel Kiwi, que me imagino al que te referías hace poquito, Marco, premios nacionales que nos hacen parte, nos presentan como su vida, y al día de hoy siguen haciendo un montón de actividades, presentando nuevos papers,
de un conocimiento tan enorme que yo creo que para nosotros, vuelvo a tomar las palabras de Marco, a nosotros los jóvenes nos sorprenden. Me sorprende mucho también lo que contaba recién Mónica, cómo el contenido internacional sobrepasó su propia meta de recibir como proyectos que tienen que ver con mucho de estas personas mayores. Y al día de hoy también me sorprende mucho cómo estas personas mayores también se hacen partícipes a través de un concepto tan actual, tan millennial, que está asignado, que es como los virales. Es un concepto que también a mí me costó mucho entender, pero cómo ellos hacen parte también del humor, quienes han visto la campaña han encontrado participaciones de gente anónima que juega en su casa, adultos mayores que no han podido salir por el tema de la pandemia, que se han hecho parte de esta actividad. La Javi nos va a contar algo con respecto a este video. ¿Ya? Muy uniendo también lo que decía Soledad con Gerardo, la Delfina fue un súper ejemplo de cómo la vejez también, claro, vamos subiendo también, podemos llegar a un contenido muy humorístico, pero a su vez también nos vamos mezclando con, en el fondo sí, un matiz de emociones y de sensibilidades que nos toca, que ella también lo plasma muy bien. Es un video que en el fondo fue con la idea de mostrar otro tipo de emociones y finalmente, incluso sin ser humorístico en su origen, se hizo viral exclusivamente por el contenido que tenía. Muy genuino por lo demás. Vamos. Aquí va. Hey, a ti te estoy hablando, a ti. Sí. Estoy un poco cansada de este estereotipo para tratar a la gente de más edad. Que el abuelito, que la abuelita, que la viejita, que la pobrecita. No, poquito de ternura sí, pero no. Ay, pobrecito, ¿qué le pasa? ¿Qué le duele? Esa es otra pregunta que cada rato, ¿qué le duele? Eso a veces a uno no le duele nada. Y hay veces que yo invento dolores para que me regaloneen. Esta es una etapa, yo diría muy emocionante. Hay pérdidas, pero también hay ganancias. No solamente en esto, ganancias en que uno se pone más serena. La vejez te da un ritmo tan bonito como ustedes no se pueden imaginar. El tiempo la mece a uno, la acompaña. Nosotros, los viejos, somos patrimonio. ¿Qué me dicen? Así me siento yo a veces y salgo para la calle con la cabeza bien en alto, sintiéndome fantástica. A lo mejor dirán que vieja más loca esa, pero no importa, me da risa. Una cosa importante, observar el camino recorrido. Lo digo despacito porque es muy importante. Entonces cuando nos miren, piensen en los enormes pasos largos que hemos dado en la vida. Entonces no nos miren con tristeza. Quiero que ustedes cuando vean una viejita como yo, la miren pensando, esta mujer es feliz. Lo viejo, lo único realmente viejo es la manera de mirarlos. Chao. Máxima. Muy bien. Lo compartimos con ustedes porque para nosotros finalmente forma parte como de una parte importante de esta campaña que nos deja como grande enseñanza para nosotros desde nuestras edades, para no capsularnos. Ha sido un verdadero honor compartir con estas personas. Nos hemos llevado unos ejemplos maravillosos. Tenemos un basquetbolista de 84 años que cuando nos tocó ir a grabarlos con el equipo de Causa, uno dice, yo quiero llegar a esa edad como él y me quiero preparar como él, como es un tema muy aspiracional que nos provoca encontrar en nuestras personas mayores esta habilidad finalmente. Muy de acuerdo con lo que decía Gerardo. Un Muchas comentario gracias. cortito, Marco. Sí. Hoy día teníamos un conversatorio de una cosa más académica, si estábamos preparados hoy día para hablar de envejecimiento y para entender lo que significa el proceso. Y una de las situaciones que salió ahí en la conversa es cómo nos hemos farreado a las personas mayores.
de esto mismo que escuchábamos de Delfina y de lo que es la experiencia de todas las personas mayores, donde hay tanto conocimiento, tanta vida detrás, y que podrían ser tremendas luces para poder conducir mejor muchísimas cosas, y por alguna razón tenemos una falta primero de darles oportunidades, de escucharlas, y uno dice, pucha, qué lástima, qué pena todo ese patrimonio que ella lo hacía ahí manifiesto, que no lo tengamos así disponible a la mano y como una fuente de aprendizaje para poder tratar de hacer las cosas un poquito mejor. A mí me da esta sensación de entre pena, de frustración, también de falta de respeto, que hemos cerrado puertas cuando ahí teníamos quizás un montón de respuestas. Gracias, Gerardo. Bueno, Mónica, el recurso cinematográfico o audiovisual es muy poderoso, muy potente para usarlo justamente en esta causa de poder cambiar miradas para mejor. En ese sentido, la experiencia que tú tienes allá en Uruguay, con la sociedad uruguaya y con esta iniciativa, ¿qué nos podrías decir? Y yo creo que el recurso es magnífico, al igual que el teatro o el humor, ya sea en tiras cómicas. Aquí también tenemos algunos personajes viejos en las tiras cómicas. Creo que aquí me quedé con algo que decía Gerardo, que por un lado es qué lugar le damos a los viejos en la sociedad, cómo recuperamos esa historia, cómo recuperamos ese ritmo también necesario que traía esta señora magnífica que habló recién, ¿no? Cómo integramos esas formas, esos ritmos necesarios también para la vida. Y por otro lado, una de las cosas que también nos llamó mucho la atención en lo que es digamos, las postulaciones que hemos recibido, es cómo también los propios mayores se empoderan en mostrar su lugar en la sociedad, su potencia para entender también los tiempos que corren, ¿no? Entonces nos encontramos con propuestas donde se articulaba la relación de la diversidad y la vejez, las cuestiones de género y la vejez, ¿no? Como también visibilizando cuestiones actuales que también los mayores tienen cosas para decir y para vivir. Por ejemplo, ahí nos encontramos desde o sea, donde nos apenó muchísimo porque tanto en el género documental como en el género ficción fue donde hubo muchas más propuestas, y en el documental fue donde hubo como más esta cuestión de empoderamiento, ¿no? Y recuperación de memoria, recuperación de experiencias, digamos, muy sentidas, muy interesantes de todo el mundo, porque aparte era lo interesante de cómo de repente viejos fotógrafos, viejos en relación a su comunidad, ¿no? A la recuperación de su propia historia, de la historia de la comunidad, de las formas de hacer, de los oficios, de la relación con la naturaleza, de la relación con las otras generaciones, de relación con la propia vida, ¿no? Entonces, ahí te encontrabas digamos, con la vida pura, ¿no? y con una cuestión bien interesante que también se rescataba mucho en estas narrativas de lo que es la ética del encuentro, ¿no? Que realmente era muy potente esta cuestión de, digamos, vivir y encontrarse con el otro, ¿no? En una circunstancia de reconocimiento, ¿no? De reconocimiento del otro, de la diferencia, del deseo, ¿no? Entonces, esta variedad era enorme, ¿no? Pero después también nos encontrábamos con esta oferta, por ejemplo, pensando en la oferta desde el humor, ¿no? A veces de un humor muy negro y cáustico, para
para poder dejar en evidencia cómo le quitamos poder a las personas mayores en determinadas circunstancias, ¿no? Pero a su vez, digamos, la tensión, ¿no?, entre empoderarse y ese robo del poder, del deseo de la persona mayor, ¿no? Y ahí hay como toda unos planteos bien interesantes. Claro, hablo con ustedes y se me pasan como las imágenes de todos los cortos que vi, y me cuesta mucho como sintetizar para poder transmitirles, porque realmente de una riqueza grandiosa. Bueno, y en esa oferta aparece, digamos, una diversidad de sensibilidades, ¿no? Tanto en relación al recurso de la narrativa, al rescate patrimonial, al juego de la fotografía, al juego de, bueno, hubo también un género experimental donde hay ahí una combinación de artes, podríamos decir, combinadas en el audiovisual, que también es extraordinario. Yo creo que muchos mayores y muchos jóvenes también, porque se presentaron en el festival muchas escuelas de cine, por lo tanto muchos jóvenes, que también se desafiaron a ellos mismos a pensar el tiempo, el paso del tiempo en relación a su propia generación, ¿no? Y a cómo se vinculan con los mayores, pero también con su propio tiempo. Muchas gracias nuevamente, Soledad Gaspar, Mónica Yadó, Javiera Fuentes, Carlos Ferdón o Carlos Fernández, José Pepe Cárcamo y Gerardo Fache. Nuevamente agradecido por su participación, por el tiempo, su valioso aporte, esta reflexión y esta conversación. Así que muchas gracias, un abrazo para todos y que estén muy bien. Muchas gracias. 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 Chao, chao. Gracias a todos. Placer. Gracias, Marco. Chao, gracias. Gracias.